Nuestro siguiente invitado ha vivido en 5 países de 3 continentes distintos, pero es de Villamañán el León, de Villamañán al mundo. Muy rural, muy rural. Conocido por su fantástico festival de jazz. Le gusta mucho viajar y ha estado dando la vuelta al mundo durante 4 meses. Tras ser becado por la Caixa, estuvo viviendo 2 años en China, que es el centro del mundo industrial. Es un ex de Telefónica, de I+D, y es de Vodafone, también en Londres, que estuviste viviendo una temporada larga además. Ahora, bueno, además según con la comida londinense se hace largo. Me tuve que mudar. Ahora se encuentra envuelto en una nueva aventura con Bárbara IoT, es su director y cofundador, y algunos de sus socios vienen de haber levantado anteriormente 200 millones de euros con una startup española, Blackphone. Sí, señor. Que probablemente es una de las que más pasta han levantado. Una gran aventura. En realidad era una joint venture entre una empresa americana y una empresa española. La empresa española era la parte más de hardware, de teléfono. La parte americana era la parte más de seguridad, la que hacía los algoritmos que iban por abajo. Era un teléfono Android muy seguro. Sí, el más seguro del mundo. Estamos hablando de 2013, cuando empezaba Android. Y aunque la gente ahora no lo ve, en realidad las primeras versiones de Android eran un queso gruyere eran un desastre. Salvaje. De hecho, muchas de las cosas que ahora vemos normales, Blackphone ya las implementó en su momento dentro del Android de aquel momento, ¿no? Porque era un código abierto también. Bueno, se nos ha adelantado, no le hemos llegado a presentar, era justo ahora cuando iba a decir. Él es Isidro Nistal. Muchas gracias, Isidro, y viene a compartir con nosotros su visión de una de las patas de la llamada de la industria 4.0, que es el Internet de las cosas. Muchas gracias por tenerme aquí. Buenas tardes. Nada, muchas gracias a ti. Bueno, primera reflexión, ¿el IoT ha venido para...? Ha venido para quedarse, ¿no? Sí, es lo típico, ¿verdad? Es donde tiene que ir. El IoT ha venido... El IoT no ha llegado, vamos a dejarlo ahí. El IoT está todavía en su transcurso. Pero como en casi todas las revoluciones, en casi todas las disrupciones que podamos ver en el mercado, el IoT cuando llega es porque se dan una serie de condiciones para poder llegar al IoT. Es decir, un abaratamiento de la tecnología, un abaratamiento de la conectividad. Mucha gente habló yo vengo de Telefónica y de Vodafone. Ya se hablaba del M2M en 2002, 2003. De hecho, había aplicaciones. Pero ese número que has dicho tú es muy importante, ¿no? M2M, el machine to machine. El machine to machine. Máquina con el número que tú has dicho es muy importante. Es decir, las redes de comunicaciones no estaban preparadas para tener 25 billones de dispositivos conectados. Ni siquiera la IP, ¿no? La antigua IPv4... tiene direccionamiento para poder llegar a todos esos cacharros. Es decir, hay una serie de elementos que se alinean dentro del espectro de tecnología para poder llegar a lo que conocemos o lo que se conoce como IoT. Claro, IoT, una cosa que se llama Internet de las Cosas, está muy poco definida. Es decir, cabe casi todo en una cosa. Es decir... La mayor diferenciaría el IoT con el Industrial IoT. Sí, en realidad... Hay mucho foco mediático en la parte más del consumer. Creo que es más vistoso el pensar en wearables, en pensar en tu casa conectada, en el termostato inteligente. Pero en realidad todos los reportes de negocio hablan de que eso es la punta del iceberg. Es decir, el gran IoT va a ser el industrial, el B2B. Desde lo que hablábamos un poco la fábrica, lo que habéis hablado en el programa anterior, un poco más la industria más pesada, pero también cómo se estructura o cómo se habilita un negocio, ¿no? El negocio de cualquier tipo, véase B2B, B2C, cualquier tipo de actividad profesional va a estar influida por esta nueva tecnología o esta nueva, más que tecnología diríamos un paradigma, ¿no? De que hay muchos elementos conectados tomando datos desde muy cerca de donde suceden los datos. Sí, eso por eso te decía también, en la industria es totalmente... Bueno, no, al final es igual, lo que pasa es que en la industria sí que es verdad que vemos rápido esa aplicabilidad, ¿no? En la industria lo que sucede es que han pasado por varias fases, el otro día lo explicáis muy bien, las 4 revoluciones industriales. En la última, la de más de la automatización, la del PLC, la de más lo que la gente que venimos del IT le llamamos el OT, ¿no? Es un poco los 2 mundos. Se enfoca mucho en el tiempo real, en el vamos a ver lo que está pasando y vamos a controlarlo, ¿vale? En el momento que tú metes IoT y le metes la capa IT, empezamos a hablar del
largo plazo, es decir, de la generación de datos a largo plazo, años o incluso pueden ser periodos de 5 o 6 años, en los cuales tú vas buscando patrones. Vas buscando elementos que te den información sobre tu negocio. Es decir, antiguamente el mundo industrial ha sido algo que estaba muy separado del mundo IT o donde estaba la inteligencia o la más... Al final es un mundo que ha evolucionado más rápido por Internet, por la propia tecnología que tiene detrás. Sí, al final los datos antes se recogían, se llevaban a un PLC, se hacían 4 se tomaban decisiones análisis, tiempo real. Sí, pero tampoco no era masivo, ¿no? Ahora lo que estamos buscando a lo mejor es coger datos de manera masiva, interconectar proveedores con la propia fábrica, Es decir, al final es interconectar el mundo, ¿no? Y lo que tú bien has dicho, es decir, ya no hablamos solamente me gusta mucho una clasificación que hay por ahí que dice que hay un elemento es una cosa, ¿no? Vale, ahora hacemos una cosa inteligente, es decir, ya le has dado cierta inteligencia, puede hacer algo con ese dato. Ahora lo vamos a conectar, es decir, ya es una cosa inteligente y conectada. Ahí todavía no estamos en el IoT, es decir, el IoT es cuando tenemos una cosa inteligente conectada a muchas otras cosas inteligentes conectadas. Es decir, tenemos una interconexión de redes, una interconexión de actores o de stakeholders dentro de la industria. Ahí es donde empezamos a sacar valor, empezamos a ver los elementos reales del IoT. Y al final los elementos que están conectados son inteligentes, toman decisiones entre ellos o siguen siendo como siempre que hay un centro que recopila y desde ese centro se toman las decisiones. Hay varias formas de adoptar de abordar un problema de IoT, ¿no? Un problema de un proceso de una industria. Está la forma más fácil, que sería decir, bueno, yo cojo un sensor y pongo todo lo que tengo en la nube, pero luego hay elementos mucho más potentes, como por ejemplo lo que se empieza a llamar ya edge computing, ¿no? Hemos pasado del cloud, todo cloud, ahora queremos poner cierta inteligencia lo más cerca posible de donde suceden las cosas. Entonces, dependiendo un poco de la aplicación, dependiendo de lo que vayas a hacer, puede haber cierta toma de decisión, incluso cierto filtrado de datos a nivel de campo, ¿no? Por lo general, todo tiene que acabar en la nube. En la nube hay una capacidad de proceso de Big Data, de inteligencia artificial que no vas a tener en el límite. Sí, tenemos una capacidad de procesamiento brutal en la nube. Pero ¿no? Puedes decir que parte se va a hacer en cerquita de donde sucede el tema, otra parte se hace más hacia la nube, ¿no? Ajá. ¿Y qué aporta Bárbara en el tema del IoT o de la industria del IoT? Nosotros empezamos Bárbara hace 2 años. Es una startup plus, vamos a llamarla, porque tenemos ahí a 14 empleados. Viniendo del mundo del móvil, el mercado del móvil es un mercado que ya estaba bastante, vamos a decir, visto, bastante consolidado. Entonces vimos en el IoT un espectro grande de actuación, vamos a decirlo así, un mercado inmaduro, todavía con mogollón de cosas por hacer, con mucho recorrido. Nuestra primera aproximación, también viniendo de donde veníamos, fue decir, oye, IoT no es seguro. Y lo vemos todos los días, es decir, hay una cantidad de hacking que entran por... Hay una de huecos. Al final la cosa es muy pequeñita, tiene una capacidad de proceso muy limitada. No, por lo general, capacidad de proceso y seguridad van de la mano. Es decir, cuanta más capacidad de proceso, más capacidad tienes para asegurarte. Con lo cual vimos que en ese eslabón débil de la cadena, que era la cosa, había un hueco para hacer cosas, ¿no? Entonces, Bárbara lo que somos realmente es una plataforma de IoT en que cubrimos un nicho muy pequeñito, que es la interacción entre el hardware y la nube, ¿no? Es decir, nuestro know-how es tomar datos o recibir datos en la cosa y llevarlos a la nube de una forma segura. ¿Y por qué digo una forma segura? Digo, porque realmente cuando hemos hecho auditorías de proyectos de IoT o proyectos de Industria 4.0, te das cuenta que el otro día lo mencionabas perfectamente, y es que por lo general el problema del mundo OT es que no está acostumbrado a Internet. Y para bien o para mal, Internet está lleno de mala gente. Ya no de mala gente, sino de gente que quiere sacar provecho de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, abrir ciertas cosas a Internet directamente es un riesgo que ya no te estás jugando, vamos a decir, una pérdida de datos o una pérdida de negocio. Es que con el IoT te estás jugando que alguien tome control de tu máquina, te pare la fábrica
o que cause incluso un daño personal. Es decir, ya estamos hablando de cosas que están conectadas a la vida física. Sí. A mí me roban la cuenta del banco, me podrán robar el poco dinero que tengo. Pero hay quien tiene más riesgo y quien hay tiene gente menos. Que tiene más riesgo que yo, personalmente hablando. Tú lo has metido todo en la empresa. Pero cuando hablamos del IoT, en realidad un hacking, hemos visto algunos muy famosos, ¿no? Como el de los enriquecedores de uranio de Irán. La CIA entró a través de un USB, un cacharrito muy pequeño, se metió para adentro y paró los enriquecedores de uranio. Es decir, estamos hablando ya de cosas que pueden dar un poco de miedo. En realidad todo siempre, cualquier nueva tecnología vas a tener un grado de miedo, es decir, es normal. Lo que hay que hacer es hay que hacer las cosas bien. Es decir, Bárbara provee ese tipo de soluciones. Es decir, nosotros sobre nuestra plataforma, que es un sistema operativo y que es un poco el core de nuestra plataforma, e intentamos que las soluciones de IoT se hagan sobre una base más o menos potente, más o menos bien hecha, bien diseñada y con escalabilidad. Es decir, ya no solamente la seguridad me parece que leía el otro día una estadística que me pareció increíble de Cisco y decía que solo el 26% de los despliegues de IoT son satisfactorios o exitosos. Mucho, me parece. Y me pareció mucho a mí también, porque realmente para que un despliegue IoT, que es un paradigma nuevo, enganche en la compañía, es decir, tenga un valor en la compañía, tienen que darse muchos elementos. Sí, porque muchas veces se hacen proyectos tan grandes que son inabarcables y al final no llegan. Es mejor coger proyectitos, hacer cositas, implantaciones pequeñas, pilotar, y luego ir creciendo por ahí. Eso es. Si no puedes empezar con la catedral. Y hay mucha gente que cuando ha visto esto se están viniendo arriba. Se vienen arriba, llaman a las grandes. No quiero decir nombre. No vas a decir, pero es lo que te iba a preguntar, cómo una startup se gana la vida en un negocio tan dominado por las multinacionales, ¿no? Y que tiene un bocado, es una tarta tan apetecible que ¿cómo pensáis ganaros vuestras habichuelas en este mercado? Nuestra clave o nuestra planificación, vamos a decir así, que luego evidentemente aquí tienes mis principios y no funciona pues ya pondremos otros, ¿no? Pero la planificación o el plan inicial... En la filosofía de las startups son siempre así. Pivotar, ¿no? Pivotar según te da el mercado. Pero la filosofía inicial es decir, vamos a por un nicho. Es decir, yo no voy a entrar a pegarme con Azure, con Microsoft, con Amazon. No tiene sentido. Vamos a buscar un nicho donde nosotros podamos ofrecer valor, ¿no? Nosotros creímos que este pequeño nicho del sistema operativo, de una plataforma muy de gestión del ciclo de vida del dispositivo, es decir, cómo el dispositivo se va a dar de alta, cómo se va a dar de baja, no estaba cubierto por los grandes proveedores, es decir, los over the top. Sí está cubierto por los grandes proveedores industriales, pero ellos lo hacen de una forma mucho más cerrada, es decir, te meten en su ecosistema cerrado. Entonces, nosotros lo que propusimos es, hombre, hay una labor aquí que podemos hacer, que es la primera es la de la plataforma en sí misma, pero hay una segunda que es la de canal. Es decir, nosotros somos muy cercanos, somos muy rápidos en esa construcción de la catedral, que es imposible. Cuando vas a construir simplemente la primera piedra y dices, voy a probar algo de IoT. ¿Con quién lo haces? O sea, realmente hay una falta de awareness, hay una falta de know-how de la industria. Entonces nosotros estamos muy cerquita del hardware e intentamos llevar esa velocidad, esa flexibilidad a nuestros clientes para que puedan pilotar rápidamente, para que puedan probar cosas rápidamente y luego, si la cosa ha ido bien, que es lo que esperamos siempre, escalen a la velocidad adecuada. Es decir, no tengas una solución que te has pegado durante un año estamos un poquito... Nosotros lo llamamos un poco la fase Internet 2001, ¿no? Que era cuando mi primo me iba a hacer una web. Y era muy típico lo de, no, tengo un primo que me hace la web. Sí, la web iba bien, pero si la web sí iba bien de verdad, tenías que tirar todo a la basura básicamente y empezar casi de nuevo. Entonces en Bárbara estamos un poco en el medio, es decir, somos lo suficientemente flexibles, rápidos para pilotar algo rápido, para ponerlo en el mercado, pero también somos lo suficientemente profesionales y tenemos una plataforma estable como para decir, y ahora quiero escalarlo, ahora quiero hacerlo en 12 países. Sí, lo que yo conozco de Bárbara es que es muy flexible. Además, cuando dices tú de esta capacidad vuestra para dar respuesta, yo me quedo alucinado cuando planteamos un proyecto y en 2 o 3 días tenéis casi la respuesta, una semana y media, tenéis casi encontrado la solución. Cuando nos hemos encontrado con otros fabricantes que nos han tardado 1 semana y media o 2 en darnos respuesta a un correo, ¿no? Es que es interesante la mezcla esa del mundo industrial y el mundo IT, ¿no?
Sí, porque tú vienes más del IT y yo vengo más del Claro. OT, ¿no? De la parte operativa de la fábrica. Y Yo siempre me sorprendía el cuando hablaba con amigos que son ingenieros industriales o que han hecho puestas a punto. ¿Hasta qué punto la compra de una fábrica, la automatización de una fábrica, casi gastas más en la programación o la puesta a punto de los autómatas de la parte de OT que en la propia compra de hardware y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, son lenguajes complicados, son tal. En cambio, cuando pasamos al mundo IT, luego no se entienden entre sí muchas se veces. entienden, hay que hacer adaptaciones. 4 protocolos, pero luego se llevan mal a veces. Que cuando lo pasamos al mundo IT es todo lo contrario, es decir, son tecnologías que llevan ya 40 o 50 años, es decir, hablamos de... Yo el otro día, el proyecto que estamos hablando, precisamente, claro, es una adaptación de un protocolo industrial, un Modbus típico de fotovoltaico, sobre una interfaz serie, que puede sonar a chino, ¿no? Pero en realidad... Nosotros, ¿qué hacemos? Es decir, es leerlo con nuestros pequeños ordenadores, ¿no? Una Raspberry Pi, lo que sea. Al final lees el bus, lo tomas los datos y los mandas a la nube y dices, bueno, es que eso te llevará bastante tiempo. Eso lleva 12 horas. Es decir, es programar una aplicación en C++, que claro, es un lenguaje mucho más avanzado que lo que puedan tener muchas veces en automática. Y para nosotros como que nos resulta como muy rápido, muy fácil. Esos son protocolos antiguos, son fáciles de leer, son fáciles de implementar y subir los datos a la nube para luego ya, ahí sí que viene una inteligencia de negocio que es real, ¿no? Yo no sé nada de fotovoltaica. Yo sé de coger el dato. ¿Algún ejemplo, por ejemplo, con...? Nosotros hemos hecho proyectos, por ejemplo, de agricultura. Siempre trabajamos con partner. Al final nuestro know-how es muy del dato, muy de ser capaces de poner elementos en el campo. Por ejemplo, con un partner de agricultura hemos estado trabajando para tomar datos de humedad, conductividad y temperatura del terreno, mandarlos a la nube y a partir de ahí intentar buscar... nuestro partner, que es el que sabe de agricultura, es el que intenta buscar los diferentes patrones que dan... Si le da uso a esos datos que vosotros recogéis. O sea, decir, vosotros al final ponéis la de... tecnología para recogerlo y la gente es la que le tiene que encontrar la usabilidad a esos datos, ¿no? Esta empresa son ingenieros agrónomos, ellos saben pues que cuando la temperatura del terreno sube no sé cuántos grados de verdad, va a venir una plaga de pulgón. Claro. Y dices, joder, esto es la de Dios. Pero claro, hay una primera parte que es más importante, no es más importante, es la base, que es el ser capaz de tener unos dispositivos tirados en el terreno que la pila aguante 2 años y que estén mandando datos cada hora o 2 horas de lo que tú necesitas para luego poder reaccionar, ¿no? Ese es un poco nuestro know-how, nuestra experiencia y lo que creemos que básicamente falta en la industria muchas veces, es decir, ese nicho donde creemos que podemos hacer un impacto, es decir, como una startup, como tú bien decías. Es decir, podemos competir con los grandes porque estamos más cerca del mercado, estamos más cerca del cacharro, más cerca de la tecnología. Sí, también dar esas pasarelas, porque hay veces en un proyecto que hemos estado colaborando no había manera de unir los equipos y de recoger esos datos, ¿no? Al final te llegas y dices, ostras, quiero usar esta tecnología, pero no tengo manera de recoger los datos porque tengo que tirar cables, carísimo. Incluso muchas veces lo que tú dices, esas pasarelas vienen fabricadas de casi ad hoc, ¿no? Vienen como muy verticalizadas para un uso específico. Y yo creo que el uso de plataformas abiertas como el nuestro, yo hablo de un sistema operativo, el que lo quiera visualizar es un Windows. Un Windows, tú no concibes el Windows solo como el Windows, tú concibes el Windows con una aplicación de AutoCAD, una aplicación de Photoshop, el correo, diferentes aplicaciones. Es decir, al final lo que estás haciendo es abrir el melón. Ya no compras una máquina que hace A y B. Yo lo que compro es un sistema y programo diferentes aplicaciones sobre él, que puede ser un día, lo que decíamos, coger este tipo de datos, pero mañana puede ser coger otro tipo de datos. Entonces yo creo que el mercado industrial ha estado muy focalizado en hardware, ha intentado empujar sus soluciones a través de hardwares específicos y creo que el IoT lo que va a hacer es precisamente abrir el melón hacia una aproximación mucho más de software, de aplicaciones, de el hardware. Y eso es una lección aprendida en móviles perfectamente. El hardware siempre se acaba convirtiendo en un commodity, excepto Apple, que ha conseguido, pero es Apple. No hay dos Apple en el mercado, ni siquiera con Android ha sabido nadie. Por lo general, él siempre se acaba convirtiendo en un commodity, es decir, no puedes basar tu modelo de negocio en un hardware porque no... Yo de todas maneras veo vuestra solución en muchos casos no como una competencia de los grandes, sino como eso que hablábamos, es una pasarela. Al final
estás haciendo un proyecto con una gran marca, una gran multinacional, y se queda en una aplicación muy determinada, se queda coja porque no tiene tal solución. Y lo que yo he visto que es una oportunidad, vuestro sistema, todo el software que vosotros planteáis alrededor de una solución que le falta ese pequeño pegamento, ese clavo, esa tuerca que no remata el proyecto, y vosotros llegáis ahí y hacéis esa parte. La clave de Industria 4.0 y de cualquier clásico, de cualquier revolución, viene a ser el ecosistema. Es decir, yo no me creo que dentro de 10 años, cuando se consolide IoT, va a haber uno solo. No me lo creo. Es decir, va a ser un ecosistema de muchísima gente. Se irá consolidando, evidentemente. Habrá compras. No, si eres tú el único, te vale, ¿no? Hombre. Si eres tú el Apple del IoT. ¿Dónde hay que firmar? O ser el Samsung, ¿no? También el número 2 no vale. Vale. Aunque no creas que Samsung gana mucho dinero con los móviles. La realidad es que lo vemos como un ecosistema. Es decir, no creo que vaya a haber un ganador. Aquí esto es una competición de intentar integrarte con el mayor número posible de gente. Es decir, de ser capaz de trabajar con más gente. Es decir, probablemente los sistemas legacy estén ahí. Es decir, alguien que automatizó su fábrica hace 3 años no va a tirar todo a la basura. Claro, eso no va a suceder. No, es que hay veces que hay partes de la fábrica que lleva 20 años diseñada y funcionan y no se quieren tocar, y nadie las quiere tocar. En alguna de esas auditorías hemos visto ese Windows XP o 3.11 o 3.11 conectándose a internet y diciendo, ¿pero dónde vas? Te van a matar. Pero unos cuantos hay así. Sí, entonces sí es verdad que es un ecosistema y que hay que tener muy claro con quién quieres trabajar. Hay que trabajar con los grandes, hay que trabajar con los pequeños. Hay que ser capaz de diferenciarte de los grandes. Es decir, dar un servicio mejor, dar un servicio más rápido, ser capaz de pilotar más rápido, ser capaz de ofrecer soluciones a los clientes de una forma más barata y más rápida. Es decir, es nuestra jugada. Pero evidentemente no somos conscientes de que no vamos a rellenar el espectro IoT con una sola solución. Es decir, tiene que convivir muchísimas cosas. Por supuesto, aquí no estamos hablando de ello, pero por encima del IoT, el otro día hablabais muy bien de las tecnologías que van a haber. Realmente por encima del IoT tiene que haber toda la parte de visualización, inteligencia artificial, integraciones con los ERPs, todas esas tecnologías que ya han existido durante años, los SAP, los OSS, BSS, facturaciones, todo eso se tiene que integrar con lo que va entrando nuevo. Entonces yo creo que es un espacio donde los Accenture de la vida, los integradores, van a brillar, porque realmente va a haber muchas nuevas piezas que va a haber que integrar juntas. No creo que vaya a haber un ganador único, una solución monolítica. No, como existe ahora. En la fábrica al final hay muchísimos competidores y para cualquier solución te encuentras a 15, 20 fabricantes que te pueden dar soluciones totalmente válidas. Aquí me imagino yo que será igual o más. Sí que a lo mejor se basen en alguna pieza, componentes, ¿no? Que den plataformas, ¿no? Sí puede haber, pues oye, al final, un poquito elijas un proveedor, lo que hablábamos ahora, una consolidación, los gigantes de internet querrán entrar, ya están ahí, ¿no? Va a haber muchas piezas en el ecosistema. Ya te digo, es una cuestión de ser capaz de encontrar tu nicho y luego crecer a partir de ahí, ¿no? Meter la cabeza y ser capaz de encontrar tus proyectos, tu know-how. Nosotros siempre se habla mucho de unos grandes problemas de Internet de las cosas, que viene un poco asociado al término cosa, es la fragmentación. Una fragmentación brutal. Esa no va a desaparecer, será de las pocas industrias, yo creo que en la historia, que nunca desaparecerá la fragmentación. Es decir, no va a llegar a haber 5 grandes players, no me lo creo. O sea, hay demasiados casos de uso, hay demasiadas cosas conectadas, hay demasiados nichos, verticales. Pues habrá uno que triunfe en agricultura, otro que triunfe en logística, otro que triunfe en tal, incluso 2, 3, 4 en cada vertical. Es muy difícil hablar de smart cities y de una industria conectada en la misma frase, y aún así sucede, ¿no? Entonces no creo que se llegue a consolidar del todo. Habrá una fragmentación con la que habrá que jugar y sacar provecho de ella como cliente o sacar provecho de ella como empresa pequeña. Sí. Yo me imagino un mercado con 5 grandes en prácticamente cada vertical. Muy bien. ¿Cómo hace el IoT más productiva la fábrica? Hablamos de digitalización y la realidad es que el mundo ya está bastante digitalizado. Es decir, probablemente si pensamos en la primera fase de la digitalización, que fue probablemente el Internet, ¿no? En 2001, 2002. Recordamos, la gente que ya somos... Hace tanto tiempo, ¿verdad? Nosotros recordamos ya... Yo a veces hablo con primos pequeños y no recuerdan esto, pero claro, sacar un billete de alza era una historia. O sea, tenías que coger el metro, tenías hasta que ir Álvaro, ¿no? Y tenías que sacarte un billete allí de tal a un señor
Y bueno, pues el proceso se fue digitalizando. Y que ibas a lo mejor y luego no había billetes, no había, o sea, te tocaba volverte. Se fue digitalizando en el sentido que ya podías llamar por teléfono y luego finalmente sacarlo por internet. Y ya no nos acordamos de lo que había detrás, ¿no? Para poder llegar a ese proceso de digitalización, ¿qué hizo falta? Hizo falta pues una digitalización de los procesos que estaban más en el servidor, más en el backend, que se suele denominar, ¿no? La parte de atrás. ¿Qué está sucediendo ahora para digitalizar una fábrica? Para que realmente podamos hacer esos casos de uso que yo... Podríamos hablar un poco de los casos de uso, pero por ahora se habla mucho de mantenimiento predictivo, se habla de eficiencia, reducción de costes. Yo creo que todavía no ha llegado esa killer app, ¿no? Todavía no ha llegado el iPhone de la digitalización, pero llegará. Es decir, a ver, explícame bien esto. Yo creo que los casos de uso que están proponiendo a día de hoy, que son muchos de incremento de eficiencias, interactuar con los proveedores, creo que van a ser casos de uso muy iniciales, para una tecnología que todavía está muy inicial, y que realmente lo que viene detrás es lo gordo. Yo no sé cuál es, si no lo haría, pero que realmente creo que va a haber muchas más aplicaciones que las que estamos viendo por ahora. Por ahora estamos en una fase muy inicial de la inteligencia artificial, todavía está un poco verde, hay una serie de elementos que todavía les falta recorrido. Ya se pueden empezar a ver esos incrementos de productividad del 2, 3, 4%, incluso dependiendo de la industria pueden llegar a bastante más. Sí, y en temas, por ejemplo, como con la eficiencia energética, que nos encontramos con soluciones que si vas recogiendo datos y acumulando y manejándolos, se consiguen retornos de 2 dígitos. De ahorros. Llegas al 10, 12. Sí. Que no es nada que no... Lo que prefiero es que las estimaciones están rondando el 20-25% de incrementos. Sí. Para llegar ahí hay que trabajarlo sobre muchas áreas. Faltan más aplicaciones, ¿no? Yo creo que va a hacer falta más cosas. A lo que vamos es que un poco la pregunta de cómo mejora el IoT es: digitaliza elementos que antes era muy difícil digitalizar. Es decir, el abaratamiento de la tecnología, el abaratamiento de las conexiones, el abaratamiento de las interfaces de usuario a nivel cercano al dato, te permite digitalizar cosas que no es que no hayan querido digitalizarlas, es que no había las herramientas para hacerlo. Como por ejemplo, hablando por ejemplo de logística, el hecho de que tú puedas tener la interfaz del usuario o del operario que está trabajando con un elemento de logística, que bueno, el Tamagotchi normal, que lleva el... Podría ser un Tamagotchi, pero que incluso el operario se acabará convirtiendo ni siquiera en un operario, será probablemente un robot. Pero bueno, hablando ya de una primera fase más el operario, tú puedes ponerle interfaces de usuario al operario tan cercanas y tan rápidas. Creo que he visto algún ejemplo por ahí de un guante, que el propio guante trae ese ya está implementado, el propio guante trae una interfaz para cuando tú estás cogiendo ciertas cosas o haciendo tal, te va dando datos, sí, que si no, a lo mejor el modelo normal hubiese sido mirarlo en un iPad, ¿no? Ya tienes que sacar un iPad de un bolso, tal. O escanear un código a lo mejor. Cuando tú piensas en 2 personas haciendo eso, pues no pasa nada. Cuando coges una empresa logística no marca, a lo mejor tiene un operario está haciendo unos 2.000, 3.000 pickings al día o 3.000 selecciones de elementos, lo multiplicas por un año entero, multiplicas por 60 o 70 trabajadores que hay en un almacén, y cuando vas cogiendo todos esos segundos que vas quitando del iPad, resulta que has tenido un incremento de porcentaje del 10%, del 12%. Claro. Es decir, el ser capaces de digitalizar elementos más cercanos al usuario, más cercanos al dato, más cercanos a lo que a ti te interesa, es decir, en la agricultura puede ser la planta, podemos tener un sensor por planta, pero ya un sensor por metro cuadrado. Podemos hablar de logística, es decir, ya no estamos digitalizando el control de flotas, es que ahora mismo estamos haciendo control de carga de los elementos que van dentro del camión y además a la temperatura a la que están, si están correctamente, es decir, el IoT, la clave de los negocios que vienen con el IoT es un poco el acercar la tecnología al dato. Dicho lo cual, la tecnología como tal no vale para nada, es decir, lo que viene detrás de esto es un cambio de modelo de negocio. La disrupción no va a venir por la propia tecnología, va a venir por el cambio de modelo de negocio. Vamos a ver mucho la servilización de producto, ya lo vamos viendo ahora con, por ejemplo, el coche, que es algo que es más cercano a todo el mundo, ¿no? El cómo ya vamos viendo cada vez más empresas de alquiler, el leasing, el renting. Ostras, cómo está cambiando la circulación de las ciudades. El modelo de movilidad cambia a lo bestia. ¿Por qué es posible eso? Porque hay unas tecnologías de conexión que permiten saber cómo va a estar ese coche, quién lo tiene, quién no lo tiene, puedo abrirlo, puedo cerrarlo a distancia. Es decir, lo que estamos viendo ya no es solamente una tecnología que cambia ciertas partes, que cambia el modelo de negocio, que es lo que realmente acaba de romper el mercado, ¿no? De romper el mercado.
si hablamos de una disrupción que todo el mundo tenemos cercana, la de los teléfonos móviles, Sí. en realidad Apple lo que hizo fue cambiar el modelo. Es decir, de comprarte un cacharro nuevo cada tal. Que solo servía para hablar por teléfono. Lo que haces es comprarte un cacharro que tiene unas aplicaciones encima y que básicamente cambian el modelo de negocio hacia software. Es decir, ya no es el cacharro, ya ahora es todo lo que hago con ese cacharro y cuántas cosas puedo llegar a hacer con ese cacharro. Y cada cosa que hago nueva no tengo que comprar otro cacharro, simplemente me bajo una aplicación nueva Eso y tal. es. decir, probablemente tengo un cacharro abierto al mundo. Y encima un cacharro abierto al mundo para que todos los desarrolladores del mundo trabajen para que me dé una usabilidad y una utilidad un negocio de real. plataforma, que es un poco tal el que nosotros envisionamos, vamos a decirlo así, en Bárbara, es que seamos una plataforma donde otros hagan soluciones sobre nosotros. Entonces, yo creo que el IoT genera la Bárbara Store. Ojalá. Sí está nuestro plan de negocio, es decir, que haya aplicaciones sobre Bárbara para diferentes protocolos, diferentes elementos de la industria. Al final IoT lo que te provee es eso, es esa capacidad para generar nuevos modelos de negocio más cercanos al dato y al usuario. Ajá. Qué bien. Bueno, de todo esto hablamos de 37.000 millones de dispositivos conectados para 2020, pero esto sin el 5G no sería posible, ¿no? Claro, aquí un poco lo que venimos diciendo, ¿no? El cambio básicamente la confluencia de diferentes tecnologías. Hay muchas que ya están implementadas, hay muchas que están por venir. Probablemente la carga de esas 23 billones de cosas sobre la red actual todavía no sería posible. Es decir, hace falta ese siguiente paso. Es decir, cuando en Bárbara lo que hacemos mucho es filtrar cosas que están en el mercado a nuestros clientes. Nuestro cliente sabe que con IoT puede mejorar o hacer una cosa mejor. Lo que no sabe es de toda la amalgama que tiene el IoT, cuál elijo, ¿no? Hay comunicaciones LoRa, en radiofrecuencia, hay comunicaciones 5G, hay aparatos muy pequeños como Raspberry Pis, pero hay otros más grandes para PCs industriales. Sí. Tienes tecnologías de sensórica de un tipo, sensórica de otro. Es decir, lo que vemos un poco es que las tecnologías se van alineando, hay una cierta también consolidación en las tecnologías, no todas ganarán. Es decir, yo no creo que de las 300.000 proveedores de tecnología sensórica y demás, dentro de unos años estén todos. El 5G, por su capacidad, también porque los operadores están detrás, pues porque meten mucho dinero en investigación, meten mucho dinero en estándares, acaban estandarizando la industria. El 5G puede ser una de las grandes claves para el IoT. Es decir, el que ya no tenga que pasar por un gateway, pueda ir directamente a la nube, mi dato pueda estar conectado directamente a la nube con una SIM o bueno, la sí, SIM ya sabemos que la SIM se está un poco que desapareciendo, ¿no? Es una SIM más, o sea, la SIM sigue existiendo como tal, como elemento de autenticación, todavía un poquito. pero se pasa a una SIM más software, ¿no? Entonces todos esos elementos van a estar conectados a tal, y luego hay otro elemento que es la energía, es decir, el IoT tiene una dependencia energética, es decir, si estás conectado a la red, no estás conectado a la red, si tienes que tenerlo con una pila, con una placa solar, es decir, hay una serie de elementos. Por lo general, la complejidad de la solución, la energía y el tamaño del dispositivo suelen ser las tres variables con las que juegas, y el precio, la cuarta, por supuesto. Para cuanto más barato lo quieres, pues tienes que ir quitándote de otro lado. Cuanto más caro lo puedes hacer, pues... Eso es como todo en la vida, entonces. No es diferente. No es diferente a todo lo demás. Todo el mundo quiere todo, pero quiere pagar poquito. Y ese es el problema. Muy bien, pues no sé si se nos queda algo en el tintero. Yo sí que es verdad que nos escucha mucha gente de aquí de comercio, por ejemplo aquí en Leganés, donde estamos, que cómo podrían ellos poner algo así más terrenal, porque algunos nos van a estar escuchando y estarán diciendo, madre mía, lo que nos han contado. Yo me estoy imaginando a quienes les encantará, y también me estoy imaginando a otros que lo estarán escuchando y dirán, ostras, ¿y esto cómo lo aplico yo en el día a día? ¿Un tips así yo creo que la clave del IoT es la imaginación, ¿eh? Y tiene un puntito de imaginación, es decir, yo hace poco escribí un artículo sobre que se me fue un poco así la olla por la mañana, de cómo haría yo una pizzería conectada, ¿no? Y hasta qué punto podía complicar las cosas a lo bestia dentro de una pizzería, es decir, llegar a conectar hasta la caja de la pizza, podría estar conectada ahí, y cuando llegara a la casa del cliente podría darme un review sobre mi pizza, ¿no? Cosas así más futuristas, pero que en realidad Pues tampoco lo veo yo tan futurista, no es tan difícil. No es tan difícil. En realidad no es difícil, es decir, que la gente que tenga un negocio, que tenga una interacción con cliente, con tal,
que imagine. O sea, realmente casi todo es posible. Vamos a dejarlo en casi todo es posible hoy o mañana al menos. Todo lo que esté conectado es susceptible de monitorizar y de mejorar. Sí, señor. Muchas gracias, Isidro. A vosotros. Que nos has ayudado, yo creo que nos has ayudado a entenderlo. Espero que no haya sido demasiado friki. No lo sé, lo veremos. En la red lo miraremos, nos dirán, joder, qué frikis sois. Óscar el otro día le denominamos friki y no se fue ofendido. O sea, eres un friki del IoT. Muchas gracias, Isidro. Muchas gracias.